Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet o aquí en esta plataforma virtual. Le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la Iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Pacificadores y ahora estamos en la parte número 3 del tema que se desprende: oh Dios, danos el espíritu del sacerdocio de Sadoc. Y ahora vamos a hablar, hermanos, acerca de madurez espiritual. Cuando nosotros hemos hablado acerca de este espíritu del sacerdocio de Sadoc, hemos entendido de que Dios está buscando servidores, adoradores. Ahora lo podemos ver también en la historia y nos vamos a remontar al tiempo de los jueces, ahí donde nosotros queremos ver qué es lo que el Señor quiere hablarnos. Una historia muy conocida, el sexto juez de Israel, Gedeón, en el cual Dios no solamente probó al líder, sino que también a su pueblo. Y hay tres pruebas en las cuales el pueblo tuvo que pasar y este líder, de las cuales nosotros también, Dios nos pide que entendamos que un día de estos la vamos a pasar. Por lo tanto, esta palabra no es nueva, pero sí enriquecedora cuando Dios trae nueva luz a nuestro entendimiento y lo conectamos a este sacerdocio que Dios quiere hablar. Así de que si ha traído su Biblia, por favor, ábrala conmigo al libro de los jueces. Ahí vamos a estar nosotros y también nos vamos a quedar en el capítulo número 7. Y en este capítulo número 7 vamos a leer el verso número 2. Y vamos a estar tomando ciertas porciones de esta historia de Gedeón para que entendamos el contexto de esta bendición. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Bueno, pues estamos nosotros en la tercera parte de esta serie y la misma historia que le pasó al sacerdocio de Sadoc se vivió en parte en el tiempo de los jueces, con aquel sexto juez de Israel. Y nosotros podemos entender esto porque hubieron procesos y en estos tres procesos nosotros vamos a ver qué es lo que Dios hizo. Así de que tanto el pueblo como el liderazgo fueron probados en tres áreas y solamente Dios usó una mínima parte de todo ese pueblo, 300 guerreros juntamente con Gedeón. Así de que la compañía elegida de Gedeón es, hermanos, en parte lo que nosotros nos interesa conocer hoy, porque ese es el proceso de selección que Dios va a usar en una manera espiritual. Y en este libro de los jueces, que comienza desde el capítulo número 6 hasta el capítulo número 8, nosotros vamos a encontrar la historia de Gedeón. En ella descubrimos que hay tres pruebas que, tanto al igual que en el tiempo de Sadoc, Dios quiere enseñarnos el día de hoy cómo luchar estas batallas bajo el gobierno del Señor. Y Dios siempre ha levantado líderes y en ese tiempo levantó a Gedeón. Entonces, aquellos que no pasaron estas tres pruebas sencillamente fueron descalificados para el servicio divino que Dios tenía preparado. Y me pone en qué pensar cuando el Señor comienza a seleccionar. Y nosotros podemos ver que también Cristo lo dijo, que no todos iban a ser elegidos para servir. Y cuando nosotros vemos esto, nosotros nos preguntamos: Señor, ¿seré yo parte de esta bendición espiritual? Y lo podemos ver a través de la Escritura el día de hoy. Así de que acompáñenme, por favor, a ver estas tres áreas en las cuales nosotros tenemos que basarnos.
¿Y cuáles fueron las tres pruebas que realmente pasaron? La primera prueba que Dios puso fue la búsqueda y el deseo de glorificarlo. Nosotros tenemos también que tener esa búsqueda, esa prueba de glorificar al Señor. La segunda prueba en la cual se enfrentó Gedeón y sus guerreros fue aprender a dejar el miedo a un lado. Hoy más que nunca necesitamos nosotros aprender a dejar el miedo a un lado y realmente concentrarnos en las promesas del Señor. Y en tercer lugar, ser parte de los siervos útiles que Dios pone en su propósito. Yo quiero ser parte de esos siervos útiles que Dios va a usar. Así de que comencemos pues esta hermosa aventura y la palabra nos conduce al verso 2, el cual lo vamos a retomar en este momento. Jueces, en el capítulo 7, verso 2. El Señor ya había hablado con Gedeón, ya se había presentado, y antes de tocar el verso 7, me gustaría dar un pequeño panorama de cómo es que el Señor se le presentó. Y si usted voltea su Biblia, ahí en el capítulo número 6, comienza todo en el verso 1. Solamente voy a ir retomando ciertos versos para que usted vaya introduciéndose a esta historia y veamos el proceso. Vamos al verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Muchos de nosotros sabemos que el número 7 en la Biblia es un número perfecto, pero aquí es un número perfecto en la prueba. 7 años de pura prueba, 7 años en donde ellos estuvieron angustiados, agobiados y que ya no tenían salida. Pero Dios en su misericordia usó este número 7 para hacer un puente de bendición a sus vidas. Verso 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes. Dios les dio tierra. Dios les había dado un amplio panorama, tierra suficiente donde fluía leche y miel, pero ellos por su desobediencia tuvieron que vivir, aquí dice literalmente, en montes y cuevas y lugares fortificados. Quiere decir que no estaban ellos en el lugar donde deberían de estar. Y aquellos que se decidieron quedar en esas tierras que Dios les había dado, los saqueaban. Cada vez que venía la siembra, ellos iban y les quitaban todo lo que ellos habían cosechado. Qué tristeza es estar en esa condición, que trabajas y trabajas y no te alcanza, que todo lo que haces parece que no es suficiente. Eso es exactamente lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en aquel tiempo. Ahora bien, el verso 6 dice, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel tuvieron que hacer lo que hace mucho tiempo no hicieron, clamar a Jehová. Hoy es el tiempo en que todos nosotros debemos de estar buscando a Dios en serio, clamándole al Señor, no solamente en la angustia, en todo tiempo. Ahora bien, después de 7 largos años, ellos comenzaron a decir, ya esto es suficiente, y el Señor trata. Y el trato de Dios es siempre diferente. Y nosotros podemos ver aquí en Israel cómo fue el trato de Dios para el pueblo y cómo fue el trato de Dios para el siervo. Y aquí podemos ver que el Señor trató con el pueblo de Israel a través de un profeta. Mas, sin embargo, él trató con el líder bajo un ángel. Así de que la situación fue diferente. ¿Qué dice aquí el verso número 8? Jehová envió a los hijos de Israel, márquelo, un varón profeta. Aquí está. Dios va a mandar siempre al pueblo profetas. ¿Quiénes son profetas? Los que son portadores de su gloria, los que traen las buenas nuevas de salvación.
Siempre Dios lo ha hecho así, Dios no ha cambiado y Dios hoy todavía está hablándonos también al pueblo a través de los profetas. Y esos son los vasos que Dios usa para predicar. Así de que esta es una prédica y usted está escuchando la voz del Señor. ¿Y por qué es profética? Porque Dios está hablando a través de su palabra. Y el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Lo primero que Dios hace es confrontar al pueblo. Yo no tengo deuda con ustedes. Yo hice el milagro. Yo te saqué, yo te hice libre. Así de que si tú estás en esta condición, no es porque yo he querido, sino porque tú te lo has buscado. Esa es la condición de muchos hoy en día. Dios ya los liberó, Dios ya los limpió, pero nosotros nos hemos encargado de volver atrás y ensuciarnos. Dios no lo ha hecho. Y esa angustia que vivían era producto de la desobediencia del pueblo. Por eso Dios habló a través del profeta. ¿Qué dice ahí la palabra? Ahora verso 9. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Quiere decir que desde sus padres hasta este momento, ustedes han sido dueños de estas tierras y qué triste que ustedes están ahorita morando en qué. Ahí dice, montes y cavernas y lugares fortificados. Qué tristeza es cuando nosotros, Dios nos ha dado toda la bendición, pero ahora estamos en parte de la bendición. ¿Cómo está su vida con el Señor? Si su vida está en toda la bendición o en parte de esa bendición. Porque si nosotros, hermanos, estamos buscando las cosas de Dios, en serio, no tenemos que estar arrinconados, escondidos, aislados, sino que debemos de estar en bendición. Ahora bien, el anuncio que trae las buenas nuevas al pueblo una vez más se encuentra en el verso 10 y dice, y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pues no habéis obedecido a mi voz. Ahí está. Hay un problema aquí. Esta es consecuencia de su necedad. Este es un juicio, por lo tanto, ustedes se lo han buscado, pero no hagáis caso de esas voces, padres. Ya no sigamos haciéndole caso a la voz de la serpiente, al hombre. Busquemos, pues, darle lugar al Señor en nuestras vidas. Y aquí viene el verso 11. Dios le había hablado acerca de un plan, de una salvación, de algo que venía al pueblo a través de un profeta, pero al siervo que iba a liderar eso, Dios le habló de diferente manera. Y el verso 11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Orfa, la cual era de Joás, Abisarita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí está. Dios se encarga de los líderes, Dios se encarga de los siervos y trata con ellos de una manera diferente porque les va a dar no solamente la unción, sino la autoridad. Y esa es una situación tremenda que nosotros tenemos que considerar. Así de que nosotros sabemos toda la historia. El verso 14 dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Se lo dijo a Moisés, se lo dijo a otros y muchos dudaron, así como este varón dudó. Probablemente Dios ya le entregó un ministerio, pero usted sigue dudando. Sigue en esa actitud de que ¿por qué mí? ¿Yo cómo le voy a hacer si yo no soy aquí, si yo no soy allá? Pero cuando Dios decide hacer un cambio, va a ser de esa manera. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora bien, verso 16.
Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No sé qué más explicación podemos nosotros dar. Ya el Señor habló, ya el Señor te dijo y le dijo, vas a venir en mi nombre, en mi poder, en mi unción y van a ser resueltos los problemas y van a trabajar como un solo hombre. El espíritu de Sadoc tiene unidad. El espíritu de Sadoc tiene un plan, glorificar a Dios. Y esto era para glorificar a Dios porque en sus fuerzas ellos estaban escondiéndose. Por lo tanto, no había nada de lugar para darse vanagloria. El verso 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, pasa a ti, no tengas temor, no morirás. El verso 24, que ese debe ser nuestro altar. Shalom debe ser nuestra paz, nuestro altar con Dios. Y edificó ahí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra. Y nosotros podemos ver aquí que hay algo que Dios nos muestra o nos enseña. Cuando Dios nos quiere usar, Él lo primero que nos va a pedir es paz. Pero que tengamos en nuestro altar aquí, en nuestro corazón, paz. Y dice que edificó altar y le llamó Salom, Shalom, paz. ¿Por qué? Porque no se puede hacer nada, no podemos levantar un servicio a Dios sin que en nosotros haya paz. Por eso hay tanta angustia, por eso la gente se queja, por eso la gente está en desobediencia, por eso la gente critica lo que le ponen a hacer. ¿Sabe por qué? Porque no lo ven como un privilegio, no lo ven como algo para Dios, sencillamente lo ven como obligación. El pueblo sintió que era una obligación alabar a Dios y se desvió de Dios. Por 7 años sufrieron esas consecuencias. Entonces, ya está todo el telón acá, hermanos, y nosotros podemos ver aquí que él comenzó a creerle al Señor. Entonces, el telón detrás de todo esto comienza con la llamada de Dios a Gedeón. Dios pudo escoger a alguien más, pero pensó en él. ¿Y por qué pensó en él? Porque tenía las cualidades para ser usado. Usted y yo necesitamos tener esas cualidades para que Dios habite en nosotros y seamos usados. ¿Por qué? Porque estaban en manos del enemigo, en manos de los madianitas. Y Dios había permitido que Madián prevaleciera sobre ellos por más de 7 años. Esto era prácticamente el juicio de Dios contra Israel. Sin embargo, en la medida en que Israel comenzó a clamar a Dios, Dios comenzó a responder. Y lo primero que Dios hace es preparar un plan. Hay necesidad en su familia, hay necesidad en su comunidad, hay necesidad en su trabajo. Dios comienza a hacer un plan. Ese plan para salvar a aquellos que necesitan. Y Dios no podía utilizar a todo el pueblo, porque todo el pueblo no tenía la misma fe. Todo el pueblo no tenía la misma obediencia. Todo el pueblo no clamó a Dios, no levantó las manos a Dios. Seguían igual. Por lo tanto, Dios va a comenzar por aquellos que estén dispuestos. La pregunta es si usted y yo estamos dispuestos. Y aquí comienza la primer prueba que Dios tuvo que hacer tanto al líder como al pueblo. Dios hizo una selección, pero tenía esa selección un objetivo. El objetivo era de que ellos no se dieran la gloria, esa gloria propia que nosotros acostumbramos a darnos, porque hay tantas cosas que nosotros nos jactamos. Yo sé cantar, yo me veo bien, yo no soy feo, yo X, yo Y. Entonces,
Nosotros siempre estamos con esa actitud de que es porque yo lo hice o como yo lo hice. Y Dios dijo, lo primero que tienen que aprender en esta prueba es a darme la gloria. ¿Usted quiere servirle al Señor? Lo primero que Dios te va a decir es, ok, si tú quieres servirme, tú me tienes que dar a mí la gloria. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Para que Dios nos pueda utilizar, tenemos que solamente buscar la gloria de Dios y no nuestra propia gloria. Ese es lo primero que Dios está probando. Dios tiene un motivo en nuestras vidas y es que nos acerquemos a Él. Pero con un corazón altivo muy difícilmente lo vamos a hacer. Por lo tanto, Dios no comparte su gloria con ningún hombre. Consideremos lo que dijo Cristo allá en Juan. No me pierda esta escritura porque vamos a regresar, pero es importante que escudriñemos qué es lo que Cristo dijo. Váyase a Juan capítulo 7, el verso número 18. Cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, entendemos que aún Cristo, cuando estuvo en la carne, se sujetó al Espíritu y le dio la gloria al Padre. Si usted quiere retomar esta idea, lo podemos hacer desde el verso 16 para que usted entienda el contexto. Jesús le respondió y dijo, Juan 7:16 en adelante. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Qué es lo que Dios anda buscando en nosotros? No que nosotros nos demos la gloria, sino que nosotros seamos fieles al mensaje. Entonces, si yo soy un portador de gloria, significa que esa gloria no es mía, yo la porto. Y yo soy como aquel siervo anónimo que tuvo Abraham. Y este varón no habló de él, que era el más viejo de su casa, ni que era el principal. Este varón simplemente dijo, mi amo, Abraham. Entonces, nosotros necesitamos entender esto y es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en el entendimiento de su palabra, Dios hace grandes cosas. Ahora bien, váyase al capítulo 5, Juan capítulo 5, verso 44. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando de esta gloria, que nosotros somos parte de esa gloria y nosotros debemos de transmitir el mensaje de acuerdo a lo que Él quiera. Verso 43 para que usted entienda el contexto. Dice Cristo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo pues vosotros, cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Aquí estamos hablando de una cosa triste. Aquellos que están interesados solamente en buscar gloria de hombre es lo que van a encontrar. Probablemente el hombre lo va a admirar. Probablemente el hombre va a decir, sí, este es un gran siervo o sierva de Dios. Pero ante los ojos de aquel que todo lo ve y todo lo conoce, nosotros estamos faltos. Y algo que va a decir el Señor es, tú no has pasado esta prueba. Al contrario, ya fuiste rechazado. Así de que aquellos que constantemente toman nota de cuántos santos ha ayudado o cuántos pecadores ha salvado o cuánto conocimiento tenga o posea o cuántas cosas ha hecho para el servicio de Dios, sencillamente ese corazón no está bien ubicado a la gloria de Dios. Pero aquellos hermanos que
no buscan su propia gloria, aquellos que están constantemente en la presencia del Señor, aquellos que quieren estar en la última banca, aquellos que solamente lo hacen por el Señor, entonces el Señor va a llamar su atención. El Señor va a alcanzar esa bendición sobre ellos. ¿Por qué? Porque cuando vemos nosotros siervo tras siervo a través de las escrituras, nosotros podemos ver algo, humildad. Lo vimos en Moisés, también lo vimos en el Nuevo Testamento en Pablo. Y usted puede buscar conmigo en Filipenses, váyase conmigo por un momento, por favor. Y vamos a irnos al capítulo número 3, del verso 13 al 14. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de alguien que era maestro de maestros, era una persona que realmente tenía de qué gloriarse, mas sin embargo no lo hizo. Y nos enseña, hermanos, que este es un proceso. El tener el espíritu de Sadoc en su sacerdocio es entender el proceso de servir, pero ¿cómo? Dándole la gloria a Dios. Y aquí dice la palabra del Señor, Filipenses 3, váyase del verso 12 para entender el contexto. No que lo haya alcanzado, él había hecho lo que tenía que hacer, pero él decía, no que lo yo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es el llamamiento? Servicio. Este varón fue el que se atrevió a decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero cuando nosotros vemos que él tenía una meta, no era su gloria propia, sino que el llamamiento de Dios a Jesucristo. Quiere decir que yo hasta el último día voy a servirte con integridad en la manera que tú quieras que yo te busque y que yo te sirva. Por eso vimos en Juan, en el capítulo 7, de que nosotros no estamos por nuestra propia cuenta, por nuestra propia gloria, sino por la gloria del Señor. Esta es una revelación que va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. ¿Por qué? Porque necesitamos traer todo este contexto para entender que lo primero que Dios hizo y ha hecho a través de todas las edades es enseñar siervos humildes, siervos que desean estar sirviendo a Dios de una manera pura. Y hay, como usted lo sabe, cantos en la Biblia donde hay siervos y siervas de Dios que han abierto su corazón, como en el caso del canto de Ana. Pero ahora me quiero referir también al canto de María. ¿Sabe por qué? Porque María fue una persona que no era muy popular. Era una sierva que no era muy madura. No era una persona que era muy estudiada, pero Dios la escogió. Pero cuando Dios escoge a esta sierva, la bendición que hay dentro de ella, en su gratitud, en su lugar con Dios, da bastante para que nosotros también traigamos a luz en este contexto su verdad. Y esta verdad está en Lucas. Váyase conmigo, por favor, a Lucas capítulo 1. ¿Por qué? Porque vamos a retomar poquito lo que Lucas habla acerca del cántico de María. En el capítulo 1, verso 46 al 55. No voy a leerlo, simplemente voy a tomar, voy a rescatar esta bendición que es la humildad en esta sierva.
Cuando nosotros somos escogidos por Dios a un servicio, debemos de nosotros sentirnos como se sintió María alguna vez. Y esto es lo importante. Cuando nosotros comenzamos a trabajar al Señor, el servicio y del espíritu del sacerdocio de Sadoc se hace presente en nuestra vida y comenzamos a tener un solo origen, una sola meta, glorificar a Dios. Así de que esto para los teólogos es más que un cántico, un salmo. Ese salmo, hermanos, en donde María alza una alabanza al Señor, y esa alabanza, hermanos, fue dada en esta hora. Este cántico se conoce como el cántico de magnificencia. ¿Por qué? Porque es lo que hace ella, exalta la magnificencia de Dios. Nunca exalta su propia vida, nunca exalta que ella tiene su propia honra, al contrario. Esto es lo que nosotros necesitamos comprender. ¿Por qué? Porque hoy en día, en medio de tanta confusión respecto a la identidad en el cristiano, los valores que debemos de tener como humanos, la búsqueda del significado profundo, que es, hermanos, ser alguien para Dios, nosotros tenemos que ver a la Escritura y tenemos que ver a este cántico, porque este es un camino seguro de lo que realmente es importante para nuestras vidas, porque Dios lo está transmitiendo a través de el favor. Por ejemplo, si usted lee, hermanos, aquí, cuando la sierva del Señor habla y dice, verso 46, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Cuando nosotros vemos eso, ahora cómo ella se considera, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas las generaciones, porque me han hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Esto me incluye a mí, porque han pasado muchas generaciones desde que María cantó este salmo, desde que María abrió su corazón. Y esta generación es esta la que hoy estamos viviendo, en donde también nosotros necesitamos ponernos en nuestro corazón como esa celebración de enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Que todos nosotros tenemos una esperanza viva en Él. Y eso se encuentra solamente en Dios y no en lo que nosotros hacemos por nosotros mismos. Por eso todo lo que tenemos y logramos es relativo. Dios es el centro, así como Pablo lo dijo, y nosotros debemos de recibir el favor de Dios para disfrutar de esta vida plena en cuanto a la bendición de Dios. Así de que, si usted, hermano, se regresa conmigo al libro de los Jueces, nosotros podemos ver que el Señor quería decirle al pueblo de que no era con sus fuerzas, sino que era con el dunamis, con el poder del Santo de Israel. Era con el poder de Jesús, era por el poder del Señor que iban a ser levantados en esta gran obra. En segundo lugar, nosotros vamos a aprender a que este pueblo tenía miedo. Sí, increíblemente, no es la primera vez. Fueron muchas veces en que el pueblo de Israel fue mayor en número que su enemigo, pero ellos nunca lo vieron. Ellos nunca se sintieron fuertes y más grandes. ¿Saben por qué? Porque cuando no hay una relación realmente con Dios, nosotros nos sentimos desnudos. No hay cobertura.
no hay nada en nosotros. No podemos nosotros decir, en el nombre de Jehová voy, en el nombre de Cristo ahí voy. No, porque ellos tenían, hermanos, un gran número de gente. A pesar de tener un gran número de gente, ellos sencillamente no lo veían así. Ahora bien, ellos podían literalmente tener una multitud, pero ¿de qué servía si esa multitud tenía algo que el enemigo manda? Y ese es el dardo del miedo, del temor. ¿Cuántas de ustedes alguna vez han tenido miedo? Y esto es lo que el Señor quiere quitarnos. Si nosotros realmente queremos tener un servicio, ese espíritu del sacerdocio de Sadoc, no tenemos que tener miedo a las circunstancias, a lo que ven nuestros ojos, a lo que oyen nuestros oídos, a lo que el entorno nos está mostrando, sino que al contrario. Verso número 3. Escuche bien. El Señor ha hablado. Ahora el Señor manda mensajeros a pregonar. ¿Qué es pregonar? Pasar la voz, anunciar, informar, dejar saber. El Señor te quiere dejar saber algo. Y es esto que dice el verso número 3. Dice, ahora pues, en otras palabras, esto es lo que yo quiero que hagas. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, haz pregonar. Quiere decir que el Señor quería saber cuántos estaban infectados del dardo del miedo en el pueblo de Dios. Y hoy probablemente el Señor quiere descubrirnos. El Señor quiere saber quiénes son los que tienen miedo a seguir, a continuar, a no creerle. Y dice, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. 32,000 de 32,000. Dice que 22,000 se regresaron. Quiere decir, hermanos, que no porque un lugar esté lleno significa que tengan el Espíritu de Dios. Porque cuando tú tienes el Espíritu de Dios, no hay temor en tu vida. Porque dice la palabra de Dios que nosotros no tenemos ese espíritu de temor, sino que de dominio propio. Nosotros tenemos ese espíritu del Señor. Y muchas personas podrán llenar iglesias, estadios y decir que están en la unción y en la gloria de Dios y verse como la higuera por fuera aparentemente bien, pero por dentro ¿qué tienen? Miedo. No hay convicción, no hay seguridad, no hay firmeza, no hay responsabilidad, no hay gloria para Dios, no hay nada. Y dice que se les hizo bien fácil regresarse. Quiere decir que si a ti te dan una opción de no seguir caminando con Dios, ¿qué vas a hacer? Pues no la tomas. Cuando uno ya no quiere pelear por algo, sencillamente es porque hay algo más en su corazón. Y eso no es el amor de Dios. Cuando uno realmente ha sido puesto al servicio, uno necesita levantarse en el nombre del Señor. Pero aquí estamos viendo que el pueblo tenía una gran desobediencia. No es de la noche a la mañana que el pueblo llegó a ese estado. Fueron años donde Dios quiso tratar en su vida, pero ellos sencillamente lo ignoraron. Muchos dicen, yo ya no siento al Señor. ¿Por qué será? No es por falta de las personas, es tu relación con el Señor. Hoy en día es más fácil que un cristiano tenga miedo que un cristiano quiera servirle al Señor. Hoy en día es más fácil que un cristiano renuncie y ya no siga a que siga, hermano. Esa es la realidad. Este mismo mal es el mal de hoy en día. Y nosotros lo estamos viendo claramente.
Así de que se regresaron 22,000 y quedaron 10,000. Después de la primera selección, hermanos, usted puede ver aquí algo, que no era mucho el pueblo que se quedó. Pero en esta segunda prueba, hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos, o queremos el espíritu del sacerdocio de Sadoc, que es el valor, o queremos, hermanos, el dardo del enemigo, que es el temor. ¿Qué queremos en nuestra vida? Porque aquí nosotros estamos viendo que se quedaron 10,000 que dijeron, no, yo aquí estoy. Pero muchos se han quedado en las iglesias, se han quedado, hermanos, en situaciones virtuales, pero su corazón no está ahí. Amén. Estos 10,000 sí dijeron, me voy a quedar para que no digan, pero realmente su corazón no estaba ahí, no creían ellos. Entonces, viene la segunda prueba. ¿La segunda prueba de qué se trata? De aprender a dejar el miedo y aprender a levantar en nosotros el valor. ¿El valor de qué? De nosotros, del Señor. Sé de que esto no solamente le pasó a Gedeón, le pasó a muchos siervos del Señor, e incluso le pasó a Cristo. A Jesús también le pasó. Pero, ¿qué habla el Señor en la Escritura acerca del sirviente que escogió, que estuvo escondiendo su talento? Porque aquí el Señor habla acerca de eso. Mire, hay personas que piensan que, no, pastor, yo no tengo miedo para nada. Pero ¿sabes qué es temor? ¿Sabes qué es tener miedo? No usar tu talento. Muchos hoy en día han enterrado su talento. Ya no quieren usar lo que Dios les dio. Y esto es una exhortación. Váyase a Mateo. En el capítulo 25, es bien fácil recordarlo. Mateo 25, 25. No está difícil recordarlo. Cuando nosotros vemos la parábola de los talentos, comienza desde el verso 14, usted lo puede leer, ya muchos lo conocen. Pero cuando enfrenta el amo a este siervo, le da una respuesta. Y esta es la respuesta que Dios está esperando hoy, oír de ti. ¿Por qué tú has parado de servirme? ¿Por qué te paraste? ¿Por qué te cansaste? ¿Por qué volteaste a ver atrás? ¿Por qué volteaste a ver al lado? ¿Por qué no sigues conmigo? Y dice sencillamente Mateo 25, 25. Es bien fácil de aprender. Dice, por lo cual tuve, ¿qué dijo? Miedo. Era un siervo que ya estaba, hermanos, seleccionado. Porque en la parábola él seleccionó a los siervos y a cada uno les dio algo. Pero ¿qué pasó? Esa confianza fue truncada. Dios nos ha confiado el reino de Dios en la tierra, porque nosotros somos los que vamos a hacer el trabajo. No lo va a hacer los ángeles, nosotros lo vamos a hacer. Y Dios le ha confiado a usted y me ha confiado a mí bendiciones del reino a través de los talentos que nos ha dado. Pero ahora, ¿qué hacemos con ellos? Sencillamente, yo no quiero hacer nada. Ya me cansé. ¿Para qué? Hermanos, aquí el Señor dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Le voy a decir algo, hermano. Usted no puede regresarle a Dios un don, porque ese don es suyo. Y si usted se lo devuelve a Dios sin trabajarlo, usted no ha hecho nada. Entonces, Dios no puede recibir ese don sin creces. Ese don Dios lo va a recibir cuando nosotros hayamos trabajado. Antes no. Y Cristo lo estaba hablando. Por eso, ¿qué es lo que Él dijo? Ay, es que te conozco como eres. Si nosotros conocemos que Dios es un Dios de amor,
pero también es un Dios, ¿verdad? De juicio. Es un Dios de pactos, es un Dios de leyes, es un Dios en el cual nosotros vemos su santidad, pero aún así se nos hace fácil. Oh, pero si es uno de nuestros patrones aquí en la tierra, no, ¿cómo le voy a quedar mal al patrón? No, nada que ver. Si me piden trabajar a esta hora, ahí estoy. No, pero si es día de servicio, ay, estoy cansado. Hermano, usted sabe, Dios le ha dado a usted talentos. Usted probablemente es del grupo de los 10,000, ¿ok? De esos que dijeron, no, pues aquí estoy. Pero realmente esos 10,000 que hicieron, ese es el punto acá. Esos 10,000 tenían ese espíritu de ese dardo del enemigo del temor. ¿Y en qué afecta? Afecta en dos áreas. La primera, que te da miedo hacer algo para Dios. Segundo lugar, ya no quieres hacer nada para Dios porque sencillamente ya no está en ti hacerlo. Así de que el miedo, lo primero que hace es que te paraliza y ya no estás tú como un soldado activo para el Señor, sino que estás en reserva. Entonces te hace un siervo inútil. Sí. No es que nosotros le tengamos miedo al enemigo, sino que el enemigo ha hecho que nosotros seamos siervos inútiles y ya no estamos activos para el Señor. Entonces, en el sacerdocio de Sadoc, no podemos nosotros ser siervos sin servirle a Dios, porque cada vez que se levantaba un templo nuevo, habían siervos, sacerdotes para trabajarle al Señor. Si Dios nos ha dado un templo y morada donde está su Espíritu Santo, anda buscando sacerdotes, anda buscando adoradores, pero ¿dónde está nuestra adoración? Sencillamente no está, porque nuestro servicio está inactivo y somos siervos inútiles. Así de que cuando nosotros vemos eso, encontramos que esta situación es triste y grave. Pero si nos adelantamos al tiempo y a los acontecimientos y llegamos hasta el capítulo 12 de Apocalipsis, hermanos, encontramos a cierto grupo de personas. Dice que estos eran, hermanos, los que ganaron al enemigo. ¿Por qué? Porque no vendieron sus propias vidas, sino que estuvieron fieles hasta la muerte. Estos son aquellos que traen la atención del Señor. No tenían miedo a sufrir, no tenían miedo a morir por causa del evangelio, por causa de Dios. Tenían esa mente de sufrimiento, tenían esa mente de que sí, no es fácil. ¿Quién dijo que servirle al Señor es fácil? El que piense que servirle a Dios es fácil es que realmente no ha servido al Señor. Pero en medio de eso, el Señor está, hermanos, y debemos nosotros de ver la bendición del Señor. Ahora bien, el apóstol Juan, que es el apóstol del amor, habla acerca de algo que necesitamos tener en nuestro corazón, y eso es el amor. Cuando nosotros tenemos amor a Dios, no existe ese dardo en nosotros, que es el temor. En primera de Juan 4:18, nosotros hemos aprendido que dice que en el amor no hay temor. Escuche, cuando realmente amamos su obra, amamos su venida, amamos su palabra, no va a haber temor, sino que el perfecto amor echa fuera al temor. En otras palabras, no solamente va a echar al temor afuera, sino que nuestro ocio también lo va a echar afuera. No podemos ser soldados inactivos. Tenemos que ser soldados activos, donde, hermanos, nosotros podemos ver que el amor, hermanos, el perfecto amor echa fuera al temor, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Ven? De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eso es lo que está pasando. Hablamos mucho de que Dios te ama, que yo te amo en el amor del Señor, pero realmente cuando Dios ve los frutos, sencillamente
vemos que no estamos ni sirviéndole a Dios, ni mucho menos amando al prójimo, porque tenemos problemas con el prójimo y no estamos sirviendo a Dios. Y eso es grave, porque así no podemos servir a Dios. Dios no nos va a escoger en esa manera. Así que en la segunda prueba nosotros estamos faltos porque no podemos nosotros servirle a Dios de esa manera. Así de que nosotros tenemos que entender eso. Así de que el Señor, al ver a estos 10,000 y ver que hay temor en ellos, temor porque no quieren hacer las cosas, temor porque realmente no hay amor por Él, porque ese arrepentimiento de decir ayúdanos, Señor, fue por puro interés, Dios tuvo que hacer algo. Digo, estos 10,000 no son sinceros. Yo necesito un remanente sincero. Amén. Entonces, son los que portan la cruz, en la que lo cargan día a día y les siguen. De esta manera, no hay temor, hermanos. Dios, si tú estás en esa actitud de ser como los 10,000, sencillamente, ¿qué crees que va a pasar? Te va a mandar a tu casa, puesto que no estás calificado para estar en esa batalla. Regrésese a la escritura original. Estamos todavía en Jueces capítulo 7. Ahora lea, por favor, del verso 4 al verso 7. Fíjese bien, aquí es lo que Dios está haciendo. Ahora que nosotros estamos en la segunda prueba, ahora que nosotros ya pasamos, amén, y ya somos de los 10,000, el Señor dice, no es sincero el pueblo. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas, y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Fuiste llamado, estaba sirviendo, eras de los 10,000. Fuiste a las aguas y el Señor hoy te probó. Y hoy te halló falto. Oh Señor. Créame que esta bendición de Gedeón no es para un día. El Señor nos manda a probar a las aguas todos los días. Todos los días. Porque un soldado necesita estar activo todos los días y listo. Y qué tristeza, dice, el que yo vea que no tiene mi corazón, el tal no irá. Amén. Y probablemente por eso hoy ya no sirves al Señor. Porque con ese corazón que le estaba sirviendo, el Señor no quiere que le sirva. Y lejos de decir, bueno, pues está bien. Luego de decir eso, mejor arrepiéntete. Mejor busca a Dios otra vez. Y dice aquí, entonces llevó, verso 5, el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 10,000, no, 300. Ahí dice, 300. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. No todos los que doblamos rodillas, el Señor recibe la bendición. Muchos doblamos rodillas por interés, conveniencia, obligación, lo que quiera y mande. Pero aquel que está desesperado por buscar a Dios, por servirle a Dios, no tiene el tiempo de acomodarse. No es un cristiano acomodado. Si el pastor no convoca evangelismo, nadie evangeliza. Si el pastor no convoca ayuno, nadie ayuna. Si el pastor, ¿me explico? Eso es lo que está diciendo Dios. Si usted tiene escuche bien, devocional en su casa, no es porque el pastor lo obliga, es porque usted es un soldado activo que quiere buscar de Dios, que quiere estar listo, afilando su espada, afilando su arma.
estar pendiente de estrategias del enemigo. Ahí el Señor se agrada y dice, hoy sí quiero que tú estés listo. Entonces, el verso 7, que es el que me llena a mí. Yo no sé usted, pero debería usted de pedirle a Dios. Deberíamos de pedirle a Dios estar en el verso 7. Dice, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Bueno, hermano, hoy en estos tiempos las iglesias no son iguales. Hoy en estos tiempos la asistencia ya cambió. Hoy ya no hay megas iglesias como antes. Hoy el rebaño del Señor era pequeño, ahora es más pequeño. ¿Por qué? Porque el Señor está buscando adoradores realmente que les sirvan. Aquellos que no pongan excusas. Aquellos que no vean como la parábola del siervo inútil. Ay, tuve miedo y escondí lo que me vistes. Ahora el Señor está hablando. Después de esta segunda lección de 10,000, ahora el Señor habla acerca de entender y conocer qué es la voluntad de Dios. No sé cuántas veces el rey David tuvo esta clase de zarandeada o de filtro, pero sin duda lo tuvo. Y hay algo que resuena. Hay un temor que es puro y santo. Hay un temor que el Señor da a aquellos que están en su presencia. Y no es el dardo del enemigo, sino lo que alguna vez sintió David. Váyase conmigo, no me pierda, Jueces, a Salmo 56. Usted lo sabe, yo lo sé. El Salmo 56 es un salmo poderoso y pudiéramos, hermanos, leer todo, pero solamente me voy a referir a estos dos versos, versos 3 y 4. Escuche bien. Si el enemigo un día de estos viene y nos tira un dardo, ese dardo de temor que tiene un efecto doble, nos desanima, nos hace inactivos y nos pone miedo. No sé cuántas veces el enemigo le tiró ese dardo a David, pero gracias a Dios por su palabra, porque él escribió esto inspirado por el Espíritu Santo. En el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. En ese día que yo vi que ese dardo lo tiró el enemigo, Señor, aún si llega a mi vida, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? El mismo Espíritu tuvo que dar esta palabra a Gedeón. Tuvo que darle esta palabra a los 300. Acuérdese que el ángel del Señor habló con Gedeón y probablemente esa palabra salió y la atesoró. No lo dice la Biblia, pero le dio ánimos. Ten fe, ten confianza. Yo voy a estar a tu lado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando venga esa situación a nuestra vida. Reprenderla y decirle, en este día que yo me siento ya tirar la toalla, yo no tengo temor, yo te creo, Señor, que tú me vas a levantar como este día. Amén. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Escuche bien. David no escribe si tengo miedo. Él no dijo eso. Él no le dejó al enemigo decidir por él. Él dijo,
el día que temo, yo en ti confío. Amén. Él dice, el día que temo, el temor va a ocurrir, pero en ese momento, en ese tiempo, yo me tengo que deshacer de él. Amén. Nosotros hemos pasado tiempos de temor. Seguimos pasando ciertas situaciones de temor, pero ¿sabe qué? El Señor es fiel. El Señor es fiel. Y como le dije a la directiva, hermanos, Dios está en control. Dios está en control, porque nosotros creemos en un Dios firme. Amén. Y nosotros no tenemos que llegar a ese punto en donde el enemigo tome la raíz en nosotros y la destruya y siembre una dosis de pánico, una dosis de histeria. ¿Por qué? Porque de esa manera nos hace inoperantes. Amén. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos confiar en Él? ¿Por qué me he detenido tanto en este segundo punto, que es el tema de que el enemigo nos hace inoperantes, nos pone el miedo? Porque si no, nosotros no nos sobreponemos de ese miedo, no vamos a ser soldados activos para el Señor. El apóstol Pablo a los Corintios, váyase conmigo, 2 Corintios 1:7. Amén. Al 12. Fíjese bien, yo no sé usted, pero el tema es tremendo, porque aquí les está hablando a la iglesia de que él le llegó ese dardo, pero cuando le llegó ese dardo fue como David, confió en el Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, verso 7, 2 Corintios, amén, 1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Escuche, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Pablo sabía de que usted y yo alguna vez iba a llegar ese dar. Amén. Así de que somos compañeros en las aflicciones como en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Eso es lo que el enemigo hace. Nos saca de control. Nosotros no tenemos el control y pensamos que todo puede pasar. Amén. ¿Qué más dice ahí? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Hermanos, en estos tiempos nosotros estamos delante del Señor porque muchos hoy no van a acabar este día, pero por misericordia de Dios estamos de pie. Pero aquí dice, pero tuvimos en nuestros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que en Dios que resucita a los muertos. Dios como esperanza sobre esperanza. Amén. Yo sé que el Señor vive. Si algo va a marcar, va a ser el verso 10. Escriban. El cual nos libró y nos libra, en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. En la versión, en otra versión nueva dice, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatando. Eso es lo que yo le creo al Señor. Entonces, ¿qué dice el verso 11? Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, márquelo, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Aquí está todo. El plan es de Dios, yo no lo sé, el Señor lo sabe,
pero aún si yo estuviera en esa prueba de muerte, el Señor va a abrir camino. Ahora vamos al punto número 3, que es la tercera prueba. Y es para los siervos que son útiles en el propósito del Señor. Hermanos, después de la tercera prueba y última, nosotros solamente vemos 300 hombres probados. Pero ¿sabe qué? Van a ser probados, pero van a ser útiles al propósito de Dios. ¿Y en qué consistió esa prueba? Bueno, Dios los seleccionó. Ya que los seleccionó, Él simplemente dijo, a esto voy a usar. Si nos probamos a nosotros mismos ser útiles para Dios, tenemos que estar dispuestos a algo, a negarnos. ¿Sabe qué es la tercera prueba? La negación. Muchos hemos pasado las primeras 2 pruebas en el ministerio, en nuestra vida, pero esta tercera prueba de que Dios ya nos seleccionó y que ahora ya todo lo que el Señor diga es lo que es, como que ya no nos gusta, como que no tenemos eso en nosotros. Y Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, en los evangelios habló. Lucas 9, acuérdense de esa palabra, ahí en el verso 23 y 24. Cristo estaba hablando y le decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, escuche bien, usted quiere servirle al Señor. Usted es de los 300. Usted es de los que dice, no, Señor, me escogiste, me elegiste. Entonces, falta una cosa más por hacer. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Tomar su cruz cada día y seguirle. Muchos hemos abandonado la cruz por meses, otros por años. Ya no tenemos carga, al contrario, hacemos lo que queremos, no hay reglas, nadie nos dice qué hacer. Si me quiero cambiar de un lugar, me cambio. Si me quiero ir a otra parte, me voy. Si quiero orar, oro. Si no quiero orar, también. No hay reglas, todo fácil. Porque aquí dice la palabra, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. No sé si usted está entendiendo, de 32,000 personas, solamente 300 iban a dar la cara. Y ellos sabían que ya habían renunciado a su vida, porque físicamente, hermano, con estos ojos naturales, ellos estaban viendo un ejército. Y ellos sabían que iban a morir. Pero algo sabían también, que si no se negaban a sí mismos, Dios no los iba a usar. ¿Y sabe qué es negarse a sí mismo? Rendirse a Dios en serio, para que Dios nos ponga una unción nueva en este paso y que comience el Señor a llenar todo con su presencia. Entonces no va a haber duda alguna. Y cuando el enemigo venga a enfrentarnos, él va a huir de nosotros. Amén. Nosotros vivimos en una sociedad que nos anima a realizarnos, que nos anima a sobresalir, que nos anima a decir tus logros y los publicamos. Y si no los publicamos, estamos tristes. Entonces, Cristo es por lo contrario. Jesús nos anima a seguirle a Él, a ser sus discípulos, a ser instrumentos de Él y a negarnos a nosotros mismos, no a tener gloria propia. Por eso Gálatas 2:20 dice, ¿verdad? Que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ay, Señor, es bien fácil decirlo, muy difícil vivirlo. Porque si nosotros somos de esos 300 que Dios escogió, si nosotros somos parte de ese servicio, nosotros necesitamos aprender a que Dios me va a usar si yo me niego a mí mismo. Y vamos a hacer entonces herramientas útiles para trabajar al Señor. Entonces, ¿qué tenía estos 300 hombres? La primera cosa que tenían era obediencia. Amén.
la obediencia. Cuando nosotros vemos al pueblo de Israel, lo vemos 7 años sufriendo. Pero estos 300 hombres probablemente fueron aquellos que le lloraron en su presencia por misericordia. Fueron aquellos que realmente querían un cambio, que ellos entendían que habían hecho mal. Y cuando ellos entendieron esa parte, entonces todo está bien. Como dijimos anteriormente, la cruz es el medio que Dios tiene para conseguir su objetivo, pero nosotros no queremos cargar esa cruz. Y nosotros debemos de entender de que Dios está listo a que nosotros pasemos estas 3 pruebas si queremos caminar en él. Una exhortación final. Al concluir con esta serie de 3 partes, quiero exhortarlos a que permitamos seriamente que el Espíritu Santo nos moldee, que seamos vasijas útiles delante de Él en sus manos, porque el Padre ha puesto delante de nosotros esta hermosa oportunidad que debemos nosotros hacer. Sin embargo, tenemos que recordar que cualquier cosa que Dios nos pida, Él nos va a equipar. Que cualquier situación que nosotros enfrentemos, podemos decir como David, en el día que tengo miedo, en ti confío. Amén. En ese día difícil, aquí estás tú. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Él. Porque toda bendición espiritual viene del Padre de las luces. Y por eso nosotros debemos de alegrarnos, porque ha llegado el tiempo de las bodas y su esposa está dispuesta a emparejarse. Pero si nosotros no tenemos esa visión celestial, esa visión que tuvo Sadoc, esa visión de estar en su presencia, muy difícilmente nosotros podemos hacer algo más. Así de que tenemos que tener algo muy claro. Somos hoy ese remanente pequeño, esos que regresaron, hermanos, a construir el templo y que quisieron y anhelaron estar en su presencia. Así de que nosotros no podemos seguir, hermanos, de esa manera. Acordémonos que solamente con 300 hombres Dios liberó a todo un país. Y Dios quiere usarnos, pero Él quiere hacerlo a su manera. ¿Y cómo es a su manera? Bueno, hermanos, la manera de Dios es teniendo su espíritu. Y esa es la calidad espiritual que Dios nos va a hacer grande. Es en esa calidad. Yo quiero refinarme así como el oro se refina. En esta hora, Señor, ábreme el entendimiento y que yo pueda alcanzar y entender la razón por la cual yo estoy parado en este día. Amén. ¿Por qué? Porque cuando comenzó la bendición en nosotros, Dios se acordó de nosotros. Aprendimos, hermanos, en el mensaje pasado de que debemos de aprender a entender y saber su voluntad. Esa es fe y obediencia. Debemos de nacer por la palabra de la verdad. Esa es la salvación. Y también que Dios tiene un plan en nuestras vidas para ser sacerdotes de Él. Ahora aprendimos, hermanos, que debemos buscar y desear la gloria de Dios. Debemos de aprender a quitar el miedo de nosotros, hermanos, y caminar con Él. Y darle gracias a Dios de que Dios nos eligió ser sus siervos para estar en Él. Eso es lo más importante. Ahora, si nosotros nos quedamos, hermanos, allá en los 32, o si nos quedamos en el grupo de los 10,000, todavía el Señor va a venir hoy y va a probarte en la sangre. Hoy puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero ser hallado bien. Yo no quiero ser hallado falso. Yo quiero estar en ese grupo de los cuales ya no tengan ese temor, ni ser esos soldados que están sin hacerte nada. Al contrario, yo quiero ser un soldado listo y activo. Como Pablo dijo, prosigo a la meta
hasta la meta que es Cristo. Por eso el Señor habló hoy en su palabra claramente en el verso Dios. Hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas. Amén. Dios quiere que aprendas y entiendas que es la mano del Señor la que sale. Y nosotros somos parte de esa mano. Padre, he predicado tu palabra. Gracias por esta bendición. Gracias porque nos has llenado de esta gran bendición que es el sacerdocio de Sadoc. Señor, somos tu pueblo, reyes y sacerdotes, dice tu palabra. Hoy somos esos sacerdotes en tu presencia. Ayúdanos a ser parte de ese ejército hermoso de Gedeón y de los sacerdotes de Sadoc. Y reprendemos el espíritu de Elí y reprendemos los dardos de temor que el enemigo mande a nuestras vidas. Y recibamos, Señor, la bendición tuya desde ahora y para siempre. Si he estado lejos o falto, hoy quiero que me lleves a las aguas y pruebes mi vida otra vez. Y ve que hay en mí, Señor, esa oportunidad de volver a las aguas. Señor, gracias por esta oportunidad, porque sabemos que tú lo haces y lo haces bien. La gloria, la honra al que vive y reina. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Paz de Cristo.